Episodio número 2787. Amados hermanos, queridas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la palabra de Dios. Aquí llega la lección 5, fe contra todo pronóstico. ¡Wow! Solo nada más del título ya comienza a escucharse muy bien. Esta es la frase que nos acompaña hoy. Quienes peor emplean el tiempo son los primeros en quejarse de su brevedad. Quienes peor emplean el tiempo son los primeros en quejarse de su brevedad. Omar Medina les acompaña. Tremendo, poderosa reflexión para hoy. Es original de Jean La Bruyère. Jean de La Bruyère, creo que se pronuncia así. Un ensayista moralista francés. Vivió entre 1645 y 1695. Casi no duró nada. 1645 a 1695. Jean de La Bruyère, ensayista moralista francés. Quienes peor emplean el tiempo son los primeros en quejarse de su brevedad. Esto es de la gestión del tiempo, tú sabes. El que aprovecha bien su tiempo, pues se organiza, no se queja. Quienes peor lo emplean son los que más se quejan. Así que espero que tú seas del grupo que emplee bien el tiempo. Yo procuro estar en eso. A veces me quejo porque lo empleo mal. Muy bien. Aquí entramos a esta lección 5 poderosa, fe contra todo pronóstico, en la parte introductoria de hoy, o sea, la parte del sábado en la tarde y la del domingo. Solo la palabra de Dios. Tremendo. El texto a memorizar, ya muchos lo tenemos memorizado desde que éramos jóvenes. El Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué poderosa declaración del salmista, ¿verdad? El libro de Salmos 119, 11. Ese texto, márquelo, subráyelo, resáltelo, memorícelo, practíquelo, compártalo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Estamos muy agradecidos a ti, Señor, por esta preciosa oportunidad de tener una nueva lección, esta nueva oportunidad de aprender y practicar tu palabra. Que estos temas de fe contra todo pronóstico puedan cumplir este objetivo de edificación, de motivación, de ánimo para tus hijos en la ancha faz de la tierra. Todo lugar donde reciben estos audios, que puedan personas ser motivadas, alcanzadas, para que dediquen más tiempo al estudio de tu palabra y vivamos en fe y en comunión contigo. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, mira, antes del tema que nos toca para hoy, quiero decir, porque me han enviado muchas frases, muchos pensamientos, muchas citas. Precioso, me encanta. Colecciona esas cosas. Pero tal vez no tenga el tiempo como de decirla, porque es una por día y yo tengo ya como 40 o 50 en los próximos días. Porque ya muchas personas me están diciendo, bueno, te mandé una frase, no la has dicho. Yo creo que una modalidad que podemos seguir es que eso se ha dicho en la viva voz del oyente. Aproveche,
aproveche y hágame un audio. Dice, no, mira, Omar, esta declaración, entonces ahí aprovecha, saluda a alguien, habla de este programa y dice la cita. En cuestión, un audio de 1 o 2 minutos. Creo que lo puedo incluir aquí. Sí, voy a motivar a que la gente participe. Muy bien, los reformadores protestantes tenían algo que el siglo XXI necesita desesperadamente: un propósito para su vida. O sea, cuando tú lees esa historia de los reformadores protestantes, eso es increíble. Lo que ellos tenían y les sobraba a veces es lo que nosotros hoy día en el siglo XXI necesitamos desesperadamente, ese propósito para la vida. En su libro The Empty Self, El yo vacío, el prestigioso psicólogo estadounidense Philip Cushman habla de quienes viven sin propósito. Sus creencias son superficiales, pocas cosas les importan y no tienen nada por lo que merezca la pena morir o vivir. Aquí puse tremendo eso. ¿Cuál es nuestro propósito de vida? Pero los hombres, las mujeres y los niños de la Reforma protestante eran radicalmente diferentes. Tenían un propósito permanente por el que valía la pena vivir. Lo que creían era importante y no estaban dispuestos a comprometer su integridad. Sus creencias fundamentales formaban parte inseparable de ellos. Negarlas era negar su propia identidad. Ante la muerte misma, tenían paz interior. Entonces aquí viene un desafío fuerte para ti, para mí, para todos. En el estudio de esta semana, con ejemplos de la Reforma, vamos a explorar de qué manera las enseñanzas transformadoras de las Escrituras ofrecen un verdadero significado para la vida. Comprender estas verdades eternas nos preparará para la crisis final en el gran conflicto entre el bien y el mal. La batalla que libraron los reformadores aún no ha terminado y nosotros hemos sido llamados a retomarla donde ellos la dejaron. Nosotros también podemos descubrir a un Dios lo suficientemente grande para todos los desafíos que enfrentamos, un Dios que da sentido y propósito a nuestra vida como nada en el mundo. La lección de esta semana estará basada del libro El conflicto de los siglos, en los capítulos 7 al 11. Pero a mí que me encanta poner los títulos de los capítulos aquí, precisamente el capítulo 7, en la encrucijada de los caminos, capítulo 8, un campeón de la verdad, capítulo 9, se enciende una luz en Suiza, 10, progresos de la Reforma, y el capítulo 11, la protesta de los príncipes. Si usted quiere saber de dónde viene el término protestante o reforma protestante, eso se aprende en ese capítulo 11 que citan aquí de El conflicto de los siglos, la protesta de los príncipes. Porque mucha gente, yo he preguntado eso, tú sabes, las personas, ¿por qué no llamamos reforma protestante? Y dice, porque protestamos. No. Es una historia muy linda, hay que leerla. Capítulo 11 del conflicto de los siglos, o sea, cómo unos príncipes en Alemania elevaron una protesta ante Carlos V en una reunión que hubo especial ahí en 1526, 1529, no preciso ahora, lo voy a averiguar ahora para no estar dando aquí datos imprecisos. Sí, porque aquí tengo, capítulo 11, el conflicto de los siglos, la protesta de los príncipes, sí, 1529, fue la dieta de Spira. Dice que fue la protesta presentada por los príncipes cristianos de Alemania ante la dieta de Spira, 1529. El valor, la fe y la entereza de aquellos hombres de Dios aseguraron para las edades futuras la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia.
Esta protesta dio a la iglesia reformada el nombre de protestante. De ahí es que viene eso, ese nombre, ¿viste? Eso se aprende leyendo, obviamente. Capítulo 11 del conflicto de los siglos. Muy bien, vamos a propósito con nuestro buen amigo hermano, el asesor teológico, el profesor Humberto Méndez, que viene con un comentario acentuado de esto de Wycliffe, de John Wycliffe. Un extraordinario resumen hizo ahí el Super Humberto de este capítulo 5 del libro El conflicto de los siglos, el lucero de la reforma, Juan Wycliffe. Vamos con el Super Humberto y ahí está la musiquita de nuestro asesor teológico. Adelante, Super Líder. Sin que nos demos cuenta, en esta semana se irán deslizando en forma subrepticia los nombres de Lutero, John Wycliffe, William Tyndale, John Knox, John Wesley y Jacobo Arminio. Ya sabemos que la pasión que dominaba a Wycliffe era la traducción de la palabra de Dios a la lengua del pueblo, en este caso el pueblo inglés, pues le cabe la gloria de ser una de las primeras personas en realizar una traducción de la Vulgata latina a la lengua del pueblo, una lengua vulgar, como se decía, que era el idioma inglés en el año de 1382. Wycliffe nació en Inglaterra alrededor del año de 1320 en el seno de una familia numerosa y pobre. Tras su formación personal, se dirigió a Oxford a estudiar teología. A los 50 años de edad, ya para 1370, tenía la cátedra de teología en la universidad donde había ido a estudiar y enseñaba la sentencia de Pedro Lombardo. En esa época, cuando Wycliffe inició sus críticas radicales y polémicas hacia las instituciones eclesiásticas, especialmente en lo que tocaba al tributo que el rey de Inglaterra tenía como feudatario de la Santa Sede que dar a esta. Se pronunció abiertamente contra los censos y tributos que exigía la curia papal. Se declaró a sí mismo como clérigo peculiar del rey y hizo una defensa oficial de los derechos que tenía el rey en contra de las reclamaciones de Gregorio IX. Pero es el 19 de febrero del año de 1377 donde el obispo de Londres le llama para que exponga su doctrina. El interrogatorio se terminó cuando Juan de Gante, que había acompañado a Wycliffe, se enredó en una disputa con el obispo. Ya para el mes de mayo, el Papa Gregorio publicó numerosas bulas acusando a Wycliffe de herejía, lo cual significaba una sentencia de muerte. A partir de 1380, Wycliffe envió a sus discípulos, a lo que llamaban los pobres predicadores, a las ciudades para que dieran a conocer a la Biblia entre las personas del pueblo. El que Wycliffe todavía siguiera en libertad para este tiempo, hay que atribuírselo al apoyo que tenía de sus amigos y al Parlamento. Antes, en el año de 1382, Wycliffe había sufrido un ataque de apoplejía que le había dejado parcialmente incapacitado. 2 años más tarde, llegó un segundo ataque que le dejó sin habla. Murió unos cuantos días después, el 31 de diciembre de 1384, y fue enterrado en el patio de la iglesia local, donde sus restos permanecieron, ojo aquí, sin ser tocados durante más de 40 años. Pero sucede que llegó el concilio de Constanza en el año de 1414. Y en ese concilio se quemaron sus libros y se ordenó que su cuerpo fuera exhumado para quemar sus huesos. Fue en el año de 14 años después, en 1428, de que se había dado esa ordenanza, que se abrió su tumba,
Sus restos fueron exhumados y quemados y las cenizas fueron lanzadas a un pequeño arroyo, el de Suit, que fluía cerca de su ciudad. Y allí las cenizas fueron esparcidas sobre las aguas para que flotaran corriente abajo hacia el río Avon, luego a un río más grande del que era tributario, el Cerver, y finalmente al mar. Lo que sucede fue que cuando se quemaron sus huesos, esa ceniza al llegar al mar se esparció por todos los océanos. Y el mensaje de este hombre de Dios que dio a conocer al pueblo sus enseñanzas y la palabra de Dios fueron ejecutadas. Los hijos de Dios, los siervos del Señor, aunque mueran, sus obras con ellos siguen. Tremendo, tremendo, poderosísimo. Muchísimas gracias, Super Humberto. Esto que Humberto comentaba de Juan Wycliffe está en el capítulo 5, el Lucero de la Reforma, capítulo 5 del Conflicto de los Siglos. Y ese capítulo cierra precisamente diciendo eso, que los escritos de Wycliffe fueron los que llevaron a Juan Hus a hacer esa reforma también en su vida. Juan Hus fue influenciado por los escritos de John o Juan Wycliffe. Muy bueno, buenísimo, buenísimo. Entrando a la porción propiamente de este domingo 28, solo por la palabra de Dios, vamos al libro de Salmos, capítulo 119, versículos 103 y 104. Bueno, 103, 104, 147 y 162. Ahí estamos, en el libro de Salmos 119. ¿Cuál era la actitud de David hacia la palabra de Dios? ¿Cómo influyó esto en los reformadores y cómo influye en nuestra vida en la actualidad? Por ejemplo, aquí estoy, libro de Salmos, capítulo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¡Hey! O como lo rinde la traducción en lenguaje actual, que dice: me das tanta sabiduría que no soporto la mentira. Tu palabra es para mí más dulce que la miel. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. O sea, esa es la NTV, Nueva Traducción Viviente. En cualquier traducción que tú leas, el libro de Salmos 119, 103, te va a encontrar con esa figura, esa belleza del lenguaje ahí. Son más dulces que la miel. El versículo 104 dice, Salmos 119, 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Tremendo. Y el 162 que dice, 147 también, dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Y el 162 que dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Ella me hace más feliz que si encontrara un tesoro. Porque hablando de despojos, es cuando se hacía la guerra, quedaban muchos despojos. Entonces las personas iban y buscaban cosas, tú sabes, piezas y ropa y cuestiones. Entonces aparecía todo eso ahí, de los despojos. Por eso dice esa figura, me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos, como el que descubre un gran tesoro. Entonces, ¿qué yo respondí ante esta pregunta? ¿Cuál era la actitud de David hacia la palabra de Dios? ¿Cómo influyó esto en los reformadores y cómo influye en nuestra vida en la actualidad? Son más dulces que la miel, que le han hecho adquirir inteligencia, que lo ha hecho aborrecer todo camino de mentira. Tú ves, de madrugada clamaba y esperaba su palabra, se regocijaba en la palabra como el que haya muchos despojos, o sea, como si encontrara un tesoro. Tremendo. La Biblia era el fundamento de la fe de los reformadores y la esencia de su enseñanza. Comprendieron que estaban tratando con la inspirada palabra de Dios que vive y permanece para siempre, como dice 1 de Pedro 1:23. Atesoraban cada palabra a medida que leían sus páginas
y creían en sus promesas, su fe se fortalecía y su valor se renovaba. Así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas nos habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos escuchar su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de ese árbol que son para la sanidad de las naciones, como dice Apocalipsis 22:2. Recibidas y asimiladas, serán la fortaleza del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Nada tiene tal virtud curativa. Ninguna otra cosa puede impartirnos el valor y la fe que dan energía vital a todo el ser. Esto es del libro Ministerio de Curación, página 85, dentro del capítulo 7, la cooperación de lo divino con lo humano. Capítulo 7 de Ministerio de Curación, la cooperación de lo divino con lo humano. Así es. Así tenía Ellen G. de White en alto la Biblia, o sea, exaltaba la palabra de Dios. En estos días alguien se preocupó y me llamó, una persona de mucha confianza para mí, un gran oyente, un seguidor fiel de este programa hace muchos años. Me dice, pero hermano Mario, ¿usted cree o no cree en Ellen G. de White? Yo, no, hermano, ¿por qué? No, porque quiero saber. Yo, bueno, no, hermano, claro, yo soy adventista del séptimo día y sigo de cerca esos escritos plenamente, 100%, no hay problema. No, porque entonces yo le dije, no, lo que pasa, hermano, es que el asunto no se puede llevar a los extremos. O sea, tú no puedes, esto fue la vez que comenté que hay que demostrar con la Biblia lo que nosotros creemos como adventistas. Se puede, yo lo hago, lo he hecho muchas veces. O sea, tomo todo el sistema de doctrinas de la iglesia adventista y con la Biblia uno lo va probando. Uno no tiene que recurrir al Ellen G. de White para eso, ni a ningún otro autor, porque no es correcto, es la Biblia. Ella misma dijo, o sea, exalten la palabra de Dios. O sea, no digan, Ellen G. de White dijo así o asá. Es lo que la Biblia enseña. Tú sabes, porque todos sus escritos están basados en lo que la Biblia enseña. Y ese era el énfasis que se hace. O sea, así que despejada esa duda, ¿verdad, manito? Positivo. Las escrituras irradian gozo a nuestro dolor, esperanza a nuestro desaliento, luz a nuestra oscuridad. Dan dirección a nuestra confusión, certeza a nuestra perplejidad, fortaleza a nuestra debilidad y sabiduría a nuestra ignorancia. Cuando meditamos en la palabra de Dios y confiamos por fe en sus promesas, el poder vivificador de Dios vigoriza todo nuestro ser, física, mental, emocional y espiritualmente, o sea, todo el ser. Somos seres físicos, mentales, espirituales, somos seres sociales. Cuando hablan aquí de mental y emocional, lo mismo. O sea, porque todo radica ahí en la mente, ¿no? El ser humano es un ser de 4 fases, ¿no? De la parte física, la parte espiritual, la parte mental, que va a lo emocional y todo, y la parte social, somos seres sociales. Los reformadores saturaban su mente con las escrituras, vivían por la palabra, muchos de ellos murieron de hecho por la palabra. No eran cristianos casuales, complacientes, descuidados, con una vida devocional superficial, no. Sabían que sin el poder de la palabra de Dios no resistirían las fuerzas del mal dispuestas contra ellos. Entonces ahí es que se refiere en la lección de hoy domingo, lo que comentaba el Super Humberto, de que la pasión de John Wycliffe, de Juan Wycliffe, era traducir la Biblia al inglés a fin de que la gente común pudiera leerla y entenderla. Como eso era ilegal, fue juzgado por su fe, condenado como hereje y sentenciado a muerte. En su juicio, Wycliffe hizo un serio llamado. ¿Contra quién piensan que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, contra la verdad.
la verdad que es más fuerte que ustedes y los vencerá. Eso está dentro de ese capítulo 5 del conflicto de los siglos, el lucero de la reforma. Esas últimas palabras de Wycliffe se cumplieron cuando la luz de la verdad de Dios disipó la oscuridad de la Edad Media. Venció la palabra de Dios. Obviamente el conflicto ha seguido, pero es muy lindo. ¿Por qué tú crees que tanta gente le tiene odio a ese libro, El conflicto de los siglos? Porque es un odio despertado por el mismo diablo. O sea, el diablo odia el libro El conflicto de los siglos, lo odia. Y todos los que son del diablo odian ese libro. O sea, porque ese es un libro revelador, es un libro que te abre los ojos a la historia de la iglesia, a la historia de la reforma, a esos grandes hombres y mujeres de Dios que enarbolaron la bandera ensangrentada del príncipe Emmanuel. ¿Tú entiendes? Y dieron su vida por lo que creían. Y hoy día uno se machaca un dedo con algo y uno está diciendo improperios. O sea, esa gente se enfrentaban a la hoguera, al martirio, a la tortura, a esos sistemas de castigo y que usaba la Inquisición, una cosa terrible. Entonces hoy día uno, si llueve, no quiere ir a la iglesia. Tú sabes, es fuerte. Es una cosa fuerte realmente. ¿De qué manera? Uno se ríe, pero es verdad. ¿De qué manera te han consolado las Escrituras en tiempos de prueba? Dime a ver. Bueno, aquí yo escribí. Me han recordado que no estoy solo en la batalla. Que eso que estoy pasando me ayudará para bien. Que saldré más fortalecido de la prueba y que me dará sabiduría para ayudar a otros que pasen una situación similar. Y que toda prueba me hará depender más y más de Dios y de su providencia. O sea, yo te puse un pedacito de mi corazón ahí porque eso es realmente lo que la Biblia para mí ha significado. En la medida que yo más me acerco al estudio de la Escritura, más me quiero distanciar del mundo y de sus placeres y de sus encantos. No tengo, como le dije el otro día, no tengo ningún interés en nada que no sea dar a conocer esto. Y es mi oración, todavía es mi oración, mi sincero deseo de dedicarme 100% a esto. O sea, siempre me levanto, poder a caminar, hacer ejercicio, llenarme, bañarme, qué sé yo, pero dedicarme 8, 9, 10 horas al día a esto. Yo trabajo 12, en mi trabajo yo trabajo 12 horas, de 8 a 8, ese es mi horario, de domingo a jueves. Pero tú te imaginas yo haciendo eso para el Señor. O sea, haciendo esto, videos, junto a una puesta de sol, la recesión del sábado, la despedida del sábado, todo eso en YouTube, ahí el canal, ir por las iglesias, me encantaría hacer eso. En los años que me queden, obviamente, no, ya tengo 57 años, lo que hay que hacer, hay que hacerlo ahora. Y esa es la idea, manito, de verdad que sí, orar por eso, orar por eso. Sé parte de esa solución, sé parte de ese apoyo a este ministerio. Hay mucha gente que critica, hay mucha gente que hace crítica constructiva. Alguien todavía me dijo de algo ahí, que sea, me hizo una crítica constructiva. Generalmente, y no es por desprecio ni nada, pero generalmente la crítica constructiva proviene de personas que no construyen nada. La crítica constructiva generalmente proviene de personas que no construyen nada. Yo te animo esta semana, todos estos días con estas lecciones, a tú considerar, a tú pensar, ¿qué estás haciendo por el Señor? ¿En qué tú estás involucrado? ¿Qué tú haces con tu tiempo? Cuando tú estés viendo una serie en Netflix o en Apple TV o en Prime, qué sé yo, tú te pones, lo que dijo Mark, ¿qué yo estoy haciendo? Y esas 3, 4, 5 horas diarias que tú dediques a una serie, o 4 o 5 horas a la semana, lo que sea que tú pases en eso, tú te preguntes, ¿qué yo estoy aportando a la causa de Dios? ¿En qué yo estoy colaborando? ¿A qué ministerio estoy unido? ¿Qué yo estoy produciendo?
algo tangible, que sea diario, semanal o algo, pero que tú digas, yo estoy haciendo esto, yo estoy aportando esto. De verdad, sin ánimo de que nadie se sienta mal y culpable, ni mucho menos, pero sería bueno que cada uno se preguntara eso, ¿tú entiendes? Porque es tiempo, hermano. El diablo es muy astuto y los agentes del mal están donde quiera haciendo lo suyo. ¿Estamos nosotros haciendo lo nuestro? ¿Qué te parece? Ya lo sabes, piénsalo, considéralo, porque aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Oh, eso mismo, ese enfoque en solo la palabra de Dios. Y esto es apenas la introducción del tema de los reformadores y lo que a ellos los inspiraba a continuar adelante. Solo la palabra de Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Toda la honra, toda la gloria sean dadas a ti por siempre, Señor. Estamos muy agradecidos a ti por esta oportunidad de ser instruidos con el mensaje de tu palabra y por el testimonio poderoso de estos reformadores, de estos fieles discípulos tuyos que estaban dispuestos a llegar al punto de dar su vida por lo que creían. Danos, oh Señor, ese fervor, ese reavivamiento en nuestro corazón que produzca una reforma sostenida en nuestra vida diaria, en la que dependamos totalmente de ti. Y ayúdanos a enfocarnos en usar nuestros dones y talentos, el tiempo que tú nos has dado, en promover los intereses de tu reino. Los suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para este lunes transmitir la palabra de Dios. Tremendo, esta lección 5 poderosa. Fe contra todo pronóstico. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Recuerden, ahora la modalidad de que si tiene alguna frase o algo me la pueden mandar, obviamente yo voy a archivarla, la voy a tener en mi colección, pero si quieren que salga pronto, pues dígala en su voz y pueden hacer un audio. Mira, Omar, me pareció interesante esta frase, tal. Y ojalá averigüen del autor, el año que vivió, quién era y todo eso, porque así se hace bien interesante cada declaración que puedan dar aquí en un audio que dirijan vía WhatsApp al +1 484 838 8989 +1 484 838 8989. Ánimo contra el miedo. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Hay paz. Dale. Hay paz.